Hola, somos Brianna, Mike y Cristian. Hoy vamos a hablar sobre la jerga en Perú y México. Hemos elegido estos países por su población indígena significativa. Nos enfocaremos en diferentes expresiones que son comunes y otras que son únicas de cada región. El propósito es ver cuánta influencia tienen las lenguas indígenas sobre la lengua española en esos lugares respectivos. Tanto Perú como México contaron con antiguos imperios antes de ser invadidos por los españoles. Perú es uno de los países con mayor diversidad lingüística del mundo, con al menos 60 idiomas diferentes. Fue gobernado por los incas, originalmente un grupo indígena que se estableció en Cusco, en la región de los Andes, y se convirtió en un imperio que se extendía desde Ecuador hasta Chile, abarcando la mayor parte del Perú moderno. El idioma oficial del imperio incaico fue el quechua, que sigue siendo el idioma indígena más hablado en las Américas en la actualidad. Después de la conquista española en 1533, el idioma oficial de Perú pasó a ser el español. Pero en 1975, el quechua fue restablecido como uno de los idiomas oficiales del Perú, junto con el aymara. El aymara tiene raíces que se remontan a 200 AC y se le permitió coexistir junto con el quechua durante el gobierno inca de Perú. El aymara peruano evolucionó para convertirse en cauqui en el norte y jacaru en las regiones central y sur. Hoy en día, el 86% de la población habla el español, el quechua el 13%, el aymara menos del 2% y otras lenguas indígenas con menos del 1% de la población total. El quechua es la lengua indígena más influyente en el Perú, pero no es uniforme en todo el país. Existen muchas variaciones dialectales del quechua con diferencias significativas. Existen 45 variedades de quechua y las principales variedades diferenciadas son quechua central y periférico. México es un país que tiene mucha historia. Se sabe que ha tenido muchos variados habitantes desde antes de la llegada de los españoles, como los olmecas, el primer grupo indígena que fue conocido en México, los mayas, una gran civilización que creó el calendario, los toltecas, otro grupo indígena, y los aztecas, que fue el último grupo indígena en la región de México. En 1519, el español Hernán Cortés llegó a lo que hoy es Veracruz y conquistó a los aztecas en 1521. La lengua de los aztecas era el náhuatl y después de que fueron conquistados, el idioma utilizado por la mayor parte de la población fue y es el español. Al igual que Perú, México es un país en el que se encuentra un centenar de lenguas. A pesar de que el español es la lengua dominante en el país, más de 6 millones de personas hablan una lengua indígena como el náhuatl, que tiene casi 1.5 millones de hablantes, el yucateco maya, que tiene más de 750,000 hablantes, el mixteco, que tiene aproximadamente medio millón de hablantes y más. Presentamos a Paloma. Ella nació y se crió en Lima, Perú. Es una estudiante de posgrado aquí en la Escuela de Relaciones Públicas e Internacionales de Woodrow Wilson. Le preguntamos sobre las relaciones entre las lenguas indígenas y el castellano en Perú. Después, le propusimos un juego donde dijimos palabras típicas de Perú y le preguntamos si pensaba que la palabra tenía raíces indígenas o no. Utilizamos muchas palabras con raíces del quechua, porque es una lengua que ha estado presente en Perú aún antes de la llegada de los españoles, y que también es una lengua que ha tenido bastante influencia en el castellano en el Perú. Diría que sí. Sí. ¿Sí? En su dimensión negativa, define a una persona vulgar, insolente y pendenciera. Ahí está, sí. Por eso, sí. Claro, en algunos países latinoamericanos significa ladrón. Ahí está, eso es como nosotros lo usamos, como un choro, un ladrón. Pero, qué interesante, en gitano en España, chorar significa robar. Y choro es ladrón. Entonces puede ser que haya sido una mezcla de esos dos. Interesante. Bueno, la próxima es quinoa. Es quechua Sí. y todos la usan y la comen en Princeton. Sí.
Ahora presentamos a Jesús. Él nació en los Estados Unidos, pero su familia es de Nuevo León, México, y es un estudiante de segundo año aquí en la Universidad de Princeton. Le hicimos las mismas preguntas que le hicimos a Paloma en la entrevista anterior. Nos enfocaremos en palabras con raíces del náhuatl porque tiene la mayor cantidad de hablantes y rasgos en el vocabulario mexicano. Eso está interesante, ¿verdad? Porque la manera que lo pronuncia o en la manera que alguien lo habla, ¿verdad? Alguien que no sabe la palabra, lo vas a leer como si estuviera en español. Porque esos son sonidos que no existen en el alfabeto castellano, ¿verdad? La combinación de la T y la L, ¿verdad? Entonces, es tacuache. Y creo que aunque sea muda la L, todavía no suena como tacuache, ¿verdad? ¿Verdad? O sí, leyéndola un poquito. Sí. Tacuache. Pero sí, esa creo que es palabra asociada con lo indígena. Sí. Sí, todos los que viven cerca del campo o fuera de la ciudad que miren tacuaches la van a saber, pero Sí. entonces casi todas las palabras que se asocian son de la cocina, de la agricultura. Al concluir las entrevistas, es evidente que Paloma y Jesús saben mucho sobre palabras con raíces indígenas en sus países respectivos. Para la mayor parte de las palabras, los dos supieron si tenían raíces indígenas o no, demostrando su conocimiento de la conexión entre las lenguas indígenas y palabras usadas hoy en día. Se da uno cuenta de que muchas palabras que se relacionan con la agricultura tienen estas raíces y hay una grande población de los países que saben sobre ellas. Lo que encontramos en las entrevistas nos indica que hay más influencias de las que inicialmente habíamos pensado. Hay varias palabras que provienen de las lenguas indígenas, aunque la gente no siempre lo reconoce. El hecho de que ambas personas asocien las palabras con las zonas más rurales quiere decir que en estos sitios están más atados a la cultura antepasada. Gracias a todos por su tiempo. Ha sido un real placer de hablar en profundidad sobre este tema.